Estimadas, estimados, sean todos muy bienvenidos, bienvenidas a este panel, el último del programa por la conmemoración del aniversario del IESET, que se titula Las revistas de investigación en educación, la visión desde la perspectiva editorial. Para quienes no me conocen, mi nombre es Gwendolyn Suárez Amaya, soy académica de la UTEN, Universidad Tecnológica Metropolitana, editora de revistas, investigadora en el área de gobernanza, y por supuesto, muy comprometida con todos estos temas del mundo editorial, sobre todo del trabajo colaborativo, como hemos ido conversando una y otra vez durante toda la jornada, y también con una misión de vida de poder contribuir a que cada vez mayor cantidad de investigadores nobles se puedan ir sumando al camino de la publicación. Es decir, no solamente a un poco la vorágine que conversábamos hace un rato, casi que una locura o un frenesí, sino más bien hacer de la investigación un proyecto de vida. ¿Sí? Básicamente el objetivo de este panel se ha organizado el día de hoy tiene que ver con conocer las perspectivas de editores en revistas científicas chilenas vinculadas al campo de la educación en torno al proceso de publicación y a las tendencias observables en Chile. Esta conversación tiene un marco de referencia en un tema que hemos venido también trabajando reiteradamente, como es la importancia de las revistas científicas en la actualidad y cómo estas desempeñan un papel esencial en todo el proceso de difusión del conocimiento y además de la comunicación científica. También hemos venido trabajando de manera reiterada el tema de cómo las revistas científicas han venido tomando cada vez mayor protagonismo y por supuesto cómo sus editores, y además el artículo científico como la expresión fehaciente de la comunicación de los resultados, ha ido cada vez ganando mayor y mayor importancia. De hecho, si nosotros vemos algunos datos, que siempre nos encantan los datos, ¿cierto? Y si nosotros revisamos, por ejemplo, la base de datos de Simago, nos podemos encontrar, por ejemplo, que durante el año 2022 se escribieron un poco más de 3 millones de artículos en todas las áreas del conocimiento, en 27.000 revistas científicas. Pero de estas, 1.420, es decir, el 5%, corresponde a revistas de educación, solo el 5%. Si fijamos ahora el foco hacia Latinoamérica, nos vamos a encontrar que hay un total de 64 revistas científicas, solo en el área de educación en Latinoamérica. ¿Mm? Ahora, si nosotros vamos dentro de esa cantidad de revistas en Latinoamérica, nos vamos a encontrar que de estas están repartidas la mitad entre el cuartil 4 y el cuartil 3. Solo una está en el cuartil 2, que es una revista colombiana, y no hay ni una sola en el cuartil 1. También hay que tomar en consideración que si vemos el foco en esas 64 revistas, la mitad de ellas están ubicadas en Brasil. Por lo tanto, para nosotros Brasil es un mercado muy interesante, sobre todo si tomamos en consideración la apertura que tienen los brasileños cada vez más a recibir colaboraciones en español y en inglés. En Chile, si revisamos entonces cómo estamos, en educación solo tenemos 7 revistas científicas en el área de educación. ¿Mm? Ninguna de ellas, por supuesto, en el cuartil 2 ni en el cuartil 1, como ya les había comentado. Esto tiene dos miradas. Lo podemos ver desde la mirada catastrófica, de decir, tenemos una participación marginal, ¿para qué? Dejémoslo así. O también podemos tener una mirada mucho más optimista y decir, es una excelente oportunidad para generar nuevos proyectos editoriales y para fortalecer los que ya existen. Los invito a que nos quedemos con la segunda mirada, con una mirada más optimista, más global además, y que entonces también estemos en esta senda de colaboración para tratar de fortalecernos en lo que es el proceso de gestión editorial y en cómo nosotros a través de las redes de colaboración podemos ir fortaleciéndonos, teniendo competencias, apoyo y colaboración en todo sentido. ¿Mm? Bien, entonces sobre la base de este marco que acabo de señalar, la idea entonces de esta actividad está muy enlazada con lo que se ha venido desarrollando a lo largo de la jornada del IESET. Por ejemplo, quienes estuvieron ayer en la tarde en la actividad que organizó el colega Illich, tuvimos un encuentro muy interesante que aplaudo porque nos unieron a diferentes grupos del IESET que si bien hacemos vida en el IESET, no necesitamos comunicados.
Cada quien está en su grupo haciendo cosas muy interesantes, pero no hay esa posibilidad a veces de conversación entre los grupos. Y ahí tuvimos unas reflexiones ya con este tema. Ahora, la jornada que nos antecedió, tuvimos la oportunidad de escuchar a connotados investigadores de trayectoria, hablándonos unas experiencias personales muy cercanas, además que me pareció muy enriquecedor. Entonces, no es casual que en el marco de la conmemoración del aniversario del IESET se esté generando tanto espacio para hablar de estos temas. Es justamente porque es un tema que a todos nos interesa muchísimo. Por esa razón, entonces tenemos acá a dos invitados a quienes quiero agradecer que se han tomado el tiempo y tienen toda la disposición de compartir con nosotros, dos editores de revistas. Y procedo entonces a compartir un poco cuál es su desarrollo personal y profesional. En este caso tenemos a María Francisca Elgueta. Ella es de profesión educadora y tiene un doctorado en educación por la Universidad de Valladolid y es fundadora de la Red Académica de Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho. Se ha desempeñado desde el año 2007 como especialista en pedagogía universitaria y jurídica, investigación en ciencias sociales y jurídica, procesos de aseguramiento de la calidad, capacitando académicos en diversas facultades de derecho, tanto nacionales como internacionales, además de colaborar en reformas curriculares y procesos de aseguramiento de la calidad. Ha trabajado en diversos cargos directivos. Actualmente es profesora asistente del Departamento de Ciencias del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y se desempeña como directora de la Unidad de Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Y también es profesora en diversos doctorados y magísteres impartiendo estos cursos. Coordina el diploma en Pedagogía Jurídica, Aprendizaje Activo e Investigación Educativa de la Escuela de Posgrado de esta Universidad también de Chile. Actualmente es directora de la revista Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho de la Universidad de Chile, publicación indexada en WOS ESI, Scopus, Qualis, entre otras. Vamos a tener entonces la oportunidad de que María Francisca nos comente un poco sobre su revista, sus experiencias y comparta con nosotros información que seguramente va a ser muy enriquecedora para todos. También nos acompaña Esteban Geoffroy Pita, sociólogo, magíster en ciencia política, con experiencia en gestión de conocimiento y revistas académicas, aseguramiento de la calidad de la educación y docencia universitaria en las áreas de la sociología de la comunicación y ciencia política. Ha coordinado la convocatoria CENET de apoyo a la investigación en educación por 10 años y también ha sido editor asociado de la revista Calidad de la Educación del Consejo Nacional de Educación. Durante su gestión, la revista ha alcanzado la indexación en Cielo Chile. Cuenta con conocimientos en materia de metodología de la investigación social, evaluación de proyectos, análisis de políticas. Ha escrito varios papers y un libro titulado Concentración Económica de los Medios de Comunicación. También nos está acompañando su coeditor, que es Miguel Muñoz, que está por acá, que seguro también va a estar dispuesto a responder todas las interrogantes que tengamos, ¿cierto? Así que aprovechemos esta oportunidad. Y sin más preámbulo, entonces, le voy a dar la palabra a nuestros invitados del día de hoy. Les voy a voy a ser un poco necia con el tiempo, sí, pero vamos a tener un bloque en el que primero María Francisca nos va a compartir un poco presentando su revista, nos va a ofrecer algunas orientaciones que nos van a ayudar a generar papers publicables y también pudiéramos dar lugar luego en el cierre a que nos haga algunas reflexiones. De igual manera, luego Esteban va a tener el segundo bloque y al final la idea es que tengamos un espacio suficiente para que se hagan algunas preguntas, inquietudes, reflexiones en el grupo, en la audiencia, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la presentación de María Francisca. Bien, muchísimas gracias. Primero quiero agradecer, porque siempre hay que agradecer a la vida, hay que agradecer la posibilidad de compartir experiencias y de encontrar amigos, colegas y de cruzar caminos. Primero, muchas felicidades a IESET por su aniversario. Esto es una comunidad académica de universidades con un ADN público y eso para mí es un honor estar aquí. Yo vengo de una universidad con este ADN. Dar un saludo muy cariñoso al doctor Óscar Espinosa, quien nos conoció de chiquititos, cuando estábamos empezando nuestro proyecto en la facultad.
con don Luis Eduardo González, a quien también explícitamente le manifiesto mi cariño, mi respeto y mi admiración. Agradecer enormemente a Wanderlane por haber estado en contacto y haber coordinado y haber estado detrás de todo esto. También agradecer muy especialmente a Francisco Ganga, con quien ya tuvimos la oportunidad de conversar un momento y empezar a desarrollar, ojalá se pueda, colaboraciones, encuentros, redes y aprendizaje conjunto, colaborativo, transformador en la medida de lo posible. Y entonces, con este agradecimiento, que yo creo que en realidad quien habla es una persona académica que viene del campo de la educación y que por lo tanto la pedagogía crítica y la manera como me formaron en Valladolid, mis profesores doctorales, mis primeras experiencias en universidades en formación inicial docente, es la parte de mí que quiero rescatar hoy día. Porque entiendo que estoy hablando con una red de pedagogía, no una red jurídica, y por lo tanto voy a hacer ese intento de conectar mi espíritu real, de donde yo vengo. Y hacer un pequeño comentario que tiene que ver con el aprendizaje de haber estado tanto tiempo en la carrera de Derecho. Llevo más de 15 años trabajando con abogados y desarrollando la pedagogía jurídica. Cuando llegué a ese campo, que es un campo disciplinar, en realidad son varias disciplinas del derecho, pero es un campo de conocimiento muy distinto al pedagógico. Y me encontré con una cosa que estaba totalmente ausente de las conversaciones hoy día, y es que entre los abogados se citan, y no andan buscando norteamericanos, ingleses, europeos, para citarse, sino que se admiran entre ellos y ellas. ¿Y por qué en educación no lo hacemos? Esa es la primera pregunta que yo me hago sustantiva. ¿Por qué cuando desarrollamos el campo de conocimiento, porque una disciplina está compuesta por académicos, por un objeto de estudio, por métodos, en fin, ¿por qué no nos citamos? ¿Por qué no admiramos nuestro trabajo? ¿Por qué no somos dignos de ser el centro del mundo también? Esa es la primera pregunta que yo me hago y que me hice cuando entré a Derecho. Y todo el proyecto que hemos desarrollado tiene que ver con este cambio de óptica. En realidad, todo lo que hemos hecho partió de cero. ¿Ah? Y ahora voy a empezar a contarles, pero quería hacer esta pequeña reflexión porque creo que eso tiene que ver con el cambio. Nosotros somos importantes. Y todo lo que nos pasa puede ser un estupendo referente para el mundo. Nosotros también, como dice Freire, ¿no? También somos el mundo. El mundo no está afuera. Y creo que la conciencia de que podemos hacer bien las cosas es algo que tenemos que empezar a creer a propósito del cambio de práctica. En la medida que creemos en nosotros y que podemos hacer bien las cosas con excelencia, bueno, no, excelencia no, por ahí escuchaba una reflexión muy interesante con experticia. Con experticia, con calidad, con compromiso, con responsabilidad social, creo que tenemos mucho que hacer. Tenemos mucho que decir, tenemos mucho que mostrar. Y eso es una revista. Una revista, para mi gusto, es un proyecto editorial en el que aparece una comunidad científica. Y la revista que les voy a mostrar es una revista del sur. Es una revista que se escribe en 2 idiomas. Voy a pedir que vaya avanzando la presentación. Es una revista que se escribe en 2 idiomas, en portugués y en español. Yo les cuento que yo también hablo el portugués y participo mucho con Brasil. Escribo, estoy permanentemente en contacto con ese mundo, también con Portugal, también con los países africanos de habla portuguesa, porque el universo que hemos querido mostrar al mundo en una revista de excelencia indexada, que cumple los requisitos internacionales, que coloca Scopus, y les voy a mostrar la cantidad de indizaciones que tenemos, es enorme, hemos logrado todas las metas, pero nosotros tenemos identidad. Nosotros somos del sur, somos de la periferia, y yo digo con orgullo, ¿ya?
Y eso tiene que ver con superar, para mi gusto, los complejos, porque yo siento que todos nosotros somos importantes. Y por lo tanto, la revista no nació nunca solo para mostrar a los popes, a las grandes personajes, sino que para conocer la gente que quiere trabajar seriamente haciendo investigación en todas partes. La diversidad, la inclusión han sido el ADN desde el principio. El propósito entonces de esta presentación es simplemente compartir esta experiencia y hacer una pequeña reflexión muy superficial, creo que esto es un temazo, de cómo desde el acceso abierto, nosotros somos una revista Open Access desde que nace, queremos tratar de avanzar hacia la ciencia abierta. Creemos nosotros que hay una transformación, un nuevo paradigma, siguiendo a Kuhn, en el que la ciencia abierta nos plantea el desafío de colaborar, de no estar solo en función de los productos académicos del artículo, sino que empezar a compartir bases de datos, experiencias, archivos, fotografías, filmes y un poco también lo que escuchábamos en la mañana. Cuando se genera un paper o un artículo científico, detrás hay mucho otro trabajo. Y ese trabajo no se visualiza, a veces se pierde. Y además no se generan los espacios colaborativos para que entre equipos de académicos, sin los enormes recursos económicos, recursos humanos, recursos de tiempo individuales, se desarrolle la investigación, sino que desarrollar investigación colaborativamente, compartiendo. Y un poco mirando de frente a la competencia, a esta lógica de productividad académica en la que lo único que me interesa entonces es mi paper compitiendo contigo. Entonces, esa lógica es un poco el desafío que nosotros tenemos nuevo como revista. Voy a pedir que sigamos avanzando. Y entonces el orden de la presentación tiene que ver primero con contarles qué es este proyecto, la revista Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho, hacer una pequeña reflexión sobre la importancia del Open Access y hacer una pequeña reflexión a propósito de estos nuevos lineamientos que está compartiendo con nosotros la UNESCO, a propósito de ciencia abierta y toda esta política nacional que tenemos ahora de implementación de ciencia abierta. Hay muchas universidades que están implementando esto, pero es lento, es difícil, y me atrevo a decir que las revistas científicas son una parte de este eslabón fundamental, en la medida que los editores, las editoras, y yo sé que el colega tiene mucha claridad al respecto, cuando uno es editor de una revista, cuando dirige una revista, en realidad está estableciendo de alguna manera los lineamientos de una disciplina. Cómo se construye, qué métodos son los que efectivamente una comunidad académica está validando. Cuando se decide qué par evaluador doble ciego va a participar de una revista, hay una decisión política también detrás, hay una decisión paradigmática detrás. Entonces, la labor editorial es una labor en realidad de una gran complejidad. Y por eso, aunque no voy a desarrollar en este momento los temas éticos, creo que los que dirigimos revistas y los que estamos a cargo de esto, tenemos que tener un cuidado ético en todo lo que hacemos y una reflexión permanente a propósito de la corrupción y la falta de transparencia que estamos viviendo en todo nuestro contexto. Y entonces la ciencia puede verse de alguna manera influenciada por muchas cosas que incluso no imaginamos. Y entonces, en esa medida, como la realidad es divergente, heterogénea y no predecible, es importante que los editores, que los que dirigimos revistas, no perdamos nunca de vista este foco. Bien, sigamos avanzando. Bueno, ¿de qué se trata esta revista? Bueno, esta revista surge en un contexto en el que la pedagogía jurídica, que es como hablar de una ranita, pero que tiene puntitos rojos, verdes y amarillos, pero que es rana, ¿no? De alguna manera es pedagogía. Pero lo que hemos hecho nosotros es rescatar a la pedagogía como una disciplina del derecho. Y para hacerlo hemos hecho un trabajo sistemático
de revisión de fuentes históricas para poder establecer cómo es que se ha construido la disciplina, no solo en Chile, sino que internacionalmente. Y al respecto, entonces, para nosotros fue muy relevante encontrarnos que el tema de la pedagogía jurídica en el campo ya existía los primeros con Juan Antonio Iribarren, Aníbal Bascuñán, tenemos a Valentín Letelier. En realidad, cuando comenzamos a revisar desde 1880 aproximadamente, en 1954 Aníbal Bascuñán publica un libro que se llama Pedagogía Jurídica y empezamos a trabajar en una comunidad que desconocía la pedagogía jurídica, como que no existía. Y llegó una pedagoga, yo trabajo con abogados, con sociólogos, con psicólogos, perdón, abogadas, psicólogas, pedagogas. Yo trabajo y me muevo en ni siquiera la transdisciplina, no llegamos, ¿no? Pero por lo menos la interdisciplina funciona y entonces las miradas son todas muy distintas, pero para los abogados esta era lejana. Y nosotros hemos reconstruido una historia con el profesor Eric Eduardo Palma, que también es mi marido y que tenemos un proyecto de vida con esto, y eso también lo comparto. Hemos rescatado a la pedagogía jurídica como disciplina del derecho. Pero lo hicimos desde el año 2010 sin saber qué había, porque entre 1969 y 1975 existió el Instituto de Docencia e Investigación Jurídica que con financiamiento norteamericano desarrolló la pedagogía jurídica para fortalecer metodologías activas. Y entonces esto, cuando viene en la época de las dictaduras latinoamericanas, Estados Unidos dejó de financiar esto porque estaba muy cercano a la sociología jurídica y en aquella época se interpretaba como un área media peligrosa para las dictaduras latinoamericanas. Esto es una de las hipótesis, hay otras también, pero esta creo que puede llegar a ser un poco más acertada. Y entonces la pedagogía jurídica nos enseñó más en las escuelas de derecho. Y de repente nosotros volvimos por petición de los antiguos, don Gonzalo Figueroa, don Edmundo Fuensalida, y nos pidieron que nos hiciéramos cargo de este cachito. Háganse cargo, fueron a vernos a la oficina, nosotros lo pasamos súper mal, nos exiliaron, nos ocultaron lo que hacíamos, se volvió a las metodologías tradicionales, una formación jurídica repetitiva. Por favor, no suelten esto. Y este compromiso fue humano, no fue solo una petición al aire. Y bueno, desde aquella época hasta ahora nos hemos dedicado a esto. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, invitamos a un primer congreso nacional de pedagogía universitaria y didáctica del derecho. Ustedes pueden encontrar las actas, están allí. Bueno, en aquella época vinieron las máximas autoridades, incluso llegó Camila Vallejo, que estaba de presidenta de la FECH. Fue un poquito antes que comenzaran las grandes movilizaciones sociales aquí en Chile, fue el 2010. Al año siguiente nos encontramos con un cambio gigantesco. Bueno, pero lo que pasó es que llegaron profesores que les gustaba la pedagogía jurídica de lugares muy diversos, chilenos, que estaban solas, y descubrimos que podíamos colaborar. Y ahí nació el ADN, colaborativo, no competencia. Y fue tan fuerte esto, no solo una declaración, sino que una práctica, que surgió la confianza. Y cuando surge la confianza, muestro mis debilidades para fortalecerme. Y fuimos desarrollando paulatinamente, a través de los congresos, una comunidad académica, una red, en la que habla, y el profesor Palma en realidad coordinamos un conjunto de diversidades ideológicas, políticas, lingüísticas, modos, formas, y en realidad lo que hicimos fue colaborar y prácticas en las que nunca te clavé un puñal por la espalda. Y sabemos que la carrera académica tiene uno de sus elementos es lo difícil de su desarrollo por lo compleja que es la comunidad. Y entonces ese tipo de convivencia
fue generando cada vez más fuerza en esto, hasta que dijimos, para que la pedagogía jurídica sea una disciplina, vamos a hacer una revista para que sea reconocida. Y además dijimos, vamos a dejar de ser tan autorreferentes y vamos a mirar el mundo. Y empezamos a buscar en el mundo quiénes estaban haciendo pedagogía jurídica. Actualmente, nuestro último congreso, el del año 2023, 20 países, una cantidad de académicos de lugares, de universidades, grupos de redes locales que se integran a la red nuestra, porque en realidad de redes, intercambios, mientras más redes, mientras mayor diversidad, hay más riqueza. La sensación es no tener el control, es haber empezado a tener esa conciencia de que fuimos los que miramos y no había nada, a decir, en Argentina hay gente que lo está haciendo hace tiempo. Año 2003, Revista Academia de la UBA. Hay gente que lo está haciendo en Europa, ¿ah? La revista de Educación y Derecho de la Universidad de Barcelona, con quienes trabajo todos los días, permanentemente, con la revista brasileña que dirige Horacio Wanderley, de Pedagogía Jurídica. Entonces, dicho de manera simple, este proyecto nace o se desarrolla en red, con valores, pero entendiendo que la única manera de avanzar es viviendo el tiempo que te toca vivir y aprendiendo de aquellos espacios que te garantizan visibilidad y que te fortalecen. Nosotros somos bien en ese sentido, no somos puritanos. Creemos que ingresar a Scopus, ingresar a las grandes bases de datos del mundo es bueno, es excelente. Me van a perdonar, aquí hay gente que piensa todo lo contrario. Estoy pensando en grupos de investigadores grandes que dicen todo lo contrario. Miren, el año 2020, la revista donde fue más leída fue en China. Y eso me enorgullece porque leyeron a autores, investigadores latinoamericanos, africanos, europeos de habla española y portuguesa. Una comunidad de que viene desde la península y que crece. Y entonces lo que hemos aprendido es que nunca nos dijeron a nosotros que la revista no podía tener un ADN latinoamericano. Scopus nunca nos dijo eso. Tampoco nos puso restricciones. Yo me tiré a chorar, yo no sé si va a tener algún día alguna repercusión, pero yo les dije que iba a tratar de que fuera siempre en español y en portugués, no en inglés. Pero resulta que ahora me están llegando artículos de Ucrania, de Kazajistán. Hay periferia que escribe en inglés, chuta. Ahí me encontré con que realmente tengo que abrir más aún. Porque el ADN, es decir, no todo está pasando por los 4 autores que nos están diciendo lo que está pasando. Y hay que tener esa apertura para también escuchar a las diversidades de género, de etnia, de cultura. Y ese ADN ha estado presente en nuestro trabajo, unido a la rigurosidad y a los estándares. A mí no me complican los estándares, la verdad es que los encuentro estupendos porque me permiten medir si estoy logrando hacer las cosas más o menos bien o mal, para estar aprendiendo constantemente. Eso no me complica. Vamos a avanzar un poco y quiero decir que estamos en un nuevo momento, porque ya la revista no es solo de pedagogía jurídica. Ahora es una revista que se mueve en el campo de la educación superior. Resulta que nosotros en Scopus, de acuerdo al ranking de Simago en Derecho, somos una revista que está clasificado en Q2. Como los abogados citan, leen y creen en sus autores, cada día nos citan más y encuentran una maravilla leer nuestros artículos. Entonces yo recomiendo así, con harta humildad,
Cambiar de actitud, colegas, cambiemos. Si este es el centro del mundo, tenemos mucho que decir, somos importantes, nuestras realidades son relevantes. En educación estamos en Q3 porque nunca habíamos entrado al campo de la educación superior. Y yo creo que el destino se va dando y este momento también implica, entramos al campo de la educación superior e invitamos a publicar en nuestra revista. No es que publiquemos sobre formación inicial docente, políticas públicas, educación superior, sistemas de ingreso, egreso, seguimiento, en fin, todo lo que es la pedagogía universitaria como gran campo de reflexión. Entonces, ahora queremos aumentar nuestras audiencias. Mientras lleguemos a más lugares, vamos a garantizar mayor divulgación, mayor conocimiento de diversas experiencias, y eso es fantástico. Pero ¿cómo evaluamos? Con todos los criterios de calidad, de rigor, que nos van pidiendo todos los distintos sistemas de indización. Y los cumplimos. Aunque nos tengamos que cortar las venas, digo yo, en tal minuto hay que hacer tal cosa, y se hace. ¿Ah? Con rigor, con sistematicidad, ¿ah? Pero con un compromiso por un ideal mayor. Entonces, en realidad el trabajo editorial es un trabajo en el que, para nuestra experiencia, ha permitido abrir un campo. Y ahora la cantidad de gente que participa de esto, la cantidad de artículos que están llegando, es una cosa increíble, porque ahora es importante. Es impresionante lo que hace una indización. Ahora es muy importante, pero antes no lo fue, antes también lo fue. Pero hay que tener calidad. Y qué bueno que nos lean en todas partes. O sea, yo le veo esa ventaja, colegas, veo esa ventaja. Y las comunidades nuestras, los que dirigen en ANIT, los grupos de investigación que dicen qué puntaje vamos a recibir, bueno, denle más puntaje a los libros, como escuchábamos temprano. Sí, un libro es una obra maravillosa, pero ahora todo es artículo científico. Todo es artículo. De hecho, nosotros pedimos que por lo menos un 50% de la bibliografía venga de revistas de circulación importante en el mundo. ¿Para qué? Para que en realidad lo que hacemos se esparza, porque las bases de datos funcionan de esta manera. Está todo relacionado. El Big Data y la manera como se mueve esto, bueno, yo no soy del área, es un poco incomprensible, hay gente que se dedica a esto, pero realmente en la medida que hacemos más encuentros en diversidades, hay mayores impactos, en todos los aspectos. Bueno, vamos a avanzar un poco, voy a seguir avanzando porque ya estas son las diapositivas, aquí tenemos imágenes de nuestros congresos, y el año pasado nosotros hicimos para comenzar el área de educación superior, como yo soy una loquilla que inventa cosas, trabajólica, un día estaba en internet mirando dónde se hacían buenas experiencias en dirección de educación superior en universidades chilenas y me encontré con el modelo de la Universidad Bio Bio. Lo encontré tan bueno y les puse un correo electrónico y les dije, me encantaría aprender de lo que ustedes están haciendo. Yo pensando que quería que la revista creciera al área de la educación superior y ver qué pasaba. Y bueno, resultado, se hizo una bola de nieve e hicimos nuestro congreso, nuestro primer congreso Red Sub. A lo mejor algo escucharon ustedes, Red de Educación en Educación Superior. Lo tuvimos en noviembre. Tenemos 10 revistas mexicanas, de muchos lugares, colombianas, peruanas, gente de Brasil, de México, de Colombia, de Perú, de Chile, de Argentina, de un montón de países que inmediatamente ingresaron, pero es de todas las áreas. Hay ingenieros, hay médicos, como decía, hay mucho desarrollo en el área de la medicina, pero poco en otras disciplinas. Porque hay que tener costumbre de citar, colegas. Eso es el trabajo que tenemos que hacer entre todos. Citar lo que está bueno, pero cita un chileno, cita un colombiano, un argentino, y no le siga dando esos tremendos puntajes a todos estos grandes popes, si ya no nos necesitan.
Nosotros nos necesitamos y hay tanta investigación interesante. ¿Mm? Bueno, y bueno, nosotros nacimos con el ADN Open Access. La Chile tiene ese ADN totalmente abierto, todas las audiencias. Nadie paga por publicar, se divulga a través de Internet, cumplimos con la periodicidad. Esto nació el 2014, cuando surge la revista Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho. Desde un principio fue así. Y esta primera etapa, ¿no es cierto?, siguiendo la Declaración de Budapest, tiene tremendas implicancias que no las voy a desarrollar por un tema de tiempo, pero tiene que ver con lo mismo que acabo de exponer. Tiene la misma relación, diríamos. ¿Ah? Conocimiento en distintos contextos, democratización del conocimiento. Nosotros, las universidades públicas, tenemos, yo creo que un deber de estar en esta lógica, los que trabajamos editorialmente. O sea, todas las audiencias en la medida de lo posible. Y eso ha significado que no solamente vamos a divulgar en Twitter o en Facebook, o sea, ahora yo decía, me voy a meter a TikTok, me voy a tener que meter a TikTok. O sea, la mayor cantidad de audiencias diversas para divulgar lo que estamos haciendo. Nosotros, ustedes pueden buscar, tenemos un repositorio en YouTube de videos. Todos los artículos los llevamos a un pequeño video, tenemos un formato para una mejor divulgación, para que sea escuchado rápidamente por distintas audiencias. Bueno, y nosotros, sigamos, me indicas el tiempo como estoy. ¿Sí? ¿Cuánto? 10 minutos ya. Sé porque uno como profesor sabe que en 10 minutos cuánto tiene que hacer y no tiene que hacer para quedar en el tiempo, ¿no? Pueden seguir pasando las diapositivas. Bueno, y bueno, la UNESCO también promueve y nosotros aquí en Chile también hemos tenido una política pública de Open Access y ahora vamos a seguir con una política pública, sigamos con otra diapositiva. Bueno, aquí está, un poco mostré, no voy a desarrollarlo. Aquí está todo el tema de cómo nosotros en la revista declaramos tanto lo que es ciencia abierta como Open Access, ustedes lo pueden revisar. Siempre las declaraciones tienen que estar allí. Nosotros, de alguna manera, a perpetuidad, mantenemos los artículos, lo decimos con responsabilidad, pero los autores pueden disponer como quieran de sus artículos. O sea, lo pueden subir a los repositorios a propósito de lo que se está haciendo en ciencia abierta, por supuesto. Pero a nosotros nos interesa también como revista que nos lean, que nos citen, y entonces preferimos eso. Y bueno, no le he dado vuelta si me gustan tanto los preprint y subirlos a repositorio. Yo creo que una revista que no cobra, que va para todas partes, que cualquiera puede acceder, mejor colocar el artículo como quedó terminado. El tema son las revistas de pago. Esas son las revistas en el que preprint yo pensaría colocarlo allí porque no es accesible el conocimiento. Pero una revista como la nuestra, que tiene un ADN para todos y todas, mejor yo le recomiendo a los autores suban en ciencia abierta en los repositorios, porque hay que generar repositorios propios, diversos, a los mundiales, a los monopolizados. Bueno, pero suban los artículos, por favor. Lo pide la revista Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho a los que publican con nosotros. Sigamos. Entonces, ¿por qué avanzar hacia ciencia abierta? Todavía estamos en pañales. Yo quiero decirlo con toda la responsabilidad. Nuestro ADN de origen está cerca incluso parece que esto de ciencia abierta, siguiendo a Thomas Kuhn, es como un paradigma nuevo, donde la colaboración supera la competencia y todo está enfocado con aquel valor. A mí me llamó mucho la atención, leyendo las recomendaciones de la UNESCO y otras, que realmente la ciencia abierta es una gran posibilidad para nosotros, para los del sur, y para las universidades públicas. Bueno, aquí hay una definición, ¿no? Que es la combinación de diferentes movimientos, prácticas, que incrementan la colaboración científica y el intercambio de información para el beneficio tanto de la ciencia como de la sociedad. O sea, ¿para qué hacemos ciencia si no colaboramos con la sociedad? Yo creo que también ahí hay un tema
posible desarrollar y reflexionar, que me parece súper interesante. Bueno, son movimientos, son prácticas, formas de investigar, metodologías multilingües, y esa diversidad es la riqueza. Yo siempre, cada día estoy más convencida, la diversidad es la riqueza, ¿no? Sigamos. Y entonces, aquí me interesa porque tiene que ver con las conclusiones que voy a proponer. Ojalá que pueda cumplir alguna de las cosas que me voy a comprometer hoy día, pero por lo menos una pequeña reflexión en torno a ciencia abierta, ¿no? Bueno, según la UNESCO, ¿no es cierto?, la ciencia abierta tiene estas 4 dimensiones. Es compleja la ciencia abierta. Y bueno, mirando entonces estas dimensiones, a propósito del conocimiento científico, la UNESCO entonces nos habla de publicaciones científicas, datos de investigación abiertos, y aquí también quiero aclarar, ¿no? No es que tengamos que colocar toda la base de datos, existe la propiedad intelectual, pero podemos compartir cosas con otros científicos de otros lugares y con eso facilitar el trabajo en otras latitudes y sobre todo para las universidades del Estado que estamos tan escasas de recursos, ¿ah? Con una mínima inversión, y esto ya no va a cambiar, ya lo sabemos, no tuvimos ningún cambio constitucional, así que las cosas se quedaron como están, más tenemos que ser solidarios, más aún. Eh, entonces, recursos educativos abiertos, que era lo que escuchábamos a la profesora Claudia Matus en la mañana, ¿no? Y todo lo que significa apertura, compartir en diferentes formatos, a propósito de software abiertos, de hardware abiertos, la infraestructura física y virtual. Uno de los elementos de la equidad y la inclusión es la conectividad, lo aprendimos con la pandemia. Internet para todos, todas y todes. Eso es muy necesario, de Arica a Punta Arenas, los cerros, la montaña, los valles. Eso es la clave para estar conectados, ¿no? Y para combatir las desigualdades. Participación de actores sociales, y aquí está muy interesante, ¿no? Ciencia ciudadana, voluntariado científico, crowdsourcing, finding. Entonces, esta participación de actores sociales también implica compromiso de todos nosotros para que se haga ciencia abierta. Y por otro lado, los diálogos abiertos con otros sistemas, está toda la realidad indígena, está la realidad de las diversidades culturales, locales, y eso también implica una serie de acciones en el trabajo editorial para que desde el pequeño aporte que uno hace en una revista, esto se haga un poquito realidad. Con humildad, con errores, todos nos equivocamos, vamos aprendiendo en el proceso. Yo creo que todos estamos aprendiendo. ¿Ah? Las universidades chilenas se han entregado fondos, ¿no es cierto? ANIDE está entregando fondos para que esto se haga cierto desde el ORCID. Tenemos que subir nuestros currículos para que estemos comunicados con el proyecto CINCEL, y tenemos que seguir avanzando para ir generando la mayor transparencia posible. La transparencia termina con el amigazgo, el dato. No, esto tiene que ser abierto y transparente, democrático, pluralista, fundamentado en los derechos humanos. O sea, que cosas muy profundas. Bien, entonces, la última, la fase final, entonces. Desafío. 1, fortalecer la internacionalización. En la medida que fortalecemos la internacionalización, estamos en contacto con distintos, mirando este cuadrito, ¿no? Estos 4 elementos que componen a esta propuesta de la UNESCO y que me gusta tanto. Bueno, por un lado, al fortalecer la internacionalización está la diversidad en todos los aspectos. Grupos de investigadores diversos, investigaciones distintas, enfoques distintos, métodos distintos, marcos teóricos distintos, realidades locales distintas. Y en estos 2 idiomas, o en este proyecto de la revista Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho, que es mirar América, este mundo sur. Incluso podríamos teorizar más, pero prefiero no dejarlo más abierto, no comprometerme con ningún autor en específico, pero sí el sur. Con todas las diversidades ideológicas, derechas, centros, izquierdas, con todo, pero sur. Fortalecer nuestro comité académico, aún más. Eh, Trabajo casi con puros hombres, porque, no sé, me llevo muy bien, pero eso está mal, eso está súper mal.
Entonces, tengo que hacer cambios, tengo que buscar mayor diversidad, contactar a nuevas personas. Ahora que se está abriendo la revista El Campo de la Educación Superior, invitar a áreas que vengan, porque trabajo con Sabalsa, pero en realidad habría que abrir a mujeres, a otros contextos, ¿ah? Porque la educación superior es otro campo. ¿Ah? Y entonces la idea es que haya un diálogo, una co-construcción. Somos una revista nicho, como decíamos por allí, pero en realidad para lograr mayores impactos es mejor abrir más aún. Partimos por un lugar y vamos creciendo hacia otro. Eh, Ahí me equivoqué, dice tango, no es el tango, ¿ah? No, no estoy bailando. Es fortalecer tanto el proceso como el producto. No solo el producto es importante. Los procesos son fundamentales y en los procesos aparece ciencia abierta clave, ¿no? Las bases de datos, las maneras como se genera el conocimiento, el intercambio entre académicos, grupos de investigación, nuevos proyectos, nuevos fondos y más, y más, y más. Esto es un plus, ¿no? Uno pone un granito de arena y el resto de la comunidad lo hace todo. Solo hay que dar el espacio. ¿Ah? Sigamos. Eh, Fortalecer diálogos abiertos con sistemas diversos latinoamericanos. Aquí el diálogo también, no solamente la internacionalización, el diálogo, que fue como partí, ¿no? Somos personas, somos seres humanos. Y el diálogo tiene que ver con compartir y no competir. ¿Ah? Esto tiene un desarrollo teórico gigante detrás y lo sabemos muy bien los educadores, muy bien. No tengo mucho que aportar, seguramente. Fortalecer la presencia de mujeres, como yo les decía. Allí escriban más colegas, pongan más su opinión en los espacios, ¿eh? Porque también tiene que ser ida y vuelta, ¿no? De repente me llegan más artículos de hombres, ¿qué voy a hacer? Quiero más artículos de mujeres, por favor, escriban más. ¿Ah? Atrévanse, si podemos, somos capaces, somos iguales, con diversidad. Pero somos la mitad, mitad y mitad en el mundo. Por lo tanto, mitad y mitad perfectamente. ¿Y por qué no pasa eso? Sabemos que hay todo un desarrollo al respecto. Por eso yo digo, colegas, escriban. ¿Ah? Seguramente las que están aquí ya lo hacen y tienen clara conciencia, pero como esto se está escuchando en otras partes, lo pido, por las redes. Escriban, escriban, atrévanse. ¿Ah? Eh, Además, fortalecer estos espacios de difusión en redes sociales, dirigidos a diversas audiencias, que también lo expliqué en esta ponencia. Y, por favor, seguimos. Fortalecer la relación entre los congresos. Eso, eh, al principio, los primeros números de la revista era el congreso que yo pedía un artículo, me entregaban cualquier cosa a los autores, como no era indexada ni era importante la revista, y los editores tenemos que trabajar como animales, haciendo todo el cambio, hasta que uno se vuelve importante, entre comillas, y ahí no se atreven a mandar ninguna cosa mal hecha. Entreguen siempre buenas cosas, es lo que se merece la academia, siempre. Creo que las buenas prácticas son fundamentales, son necesarias para fortalecer nuestro, nuestro proceso de compartir desde el sur. Y todas las revistas van a poder avanzar si los académicos también cambiamos y las académicas esas prácticas. Entreguen cosas bien trabajadas, citen bien la bibliografía, cuiden el autoplagio, etcétera, 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 etcétera. Eh, También el Congreso RedSub, como yo les decía, que desde ya quedan todos y todas invitados, porque no es para un grupo pequeño. Mientras más gente haya, mejor. Mientras más académicos quieran participar, mejor. ¿Ah? Mayor diversidad, mayor diversas miradas. Eh, y fortalecer la investigación entre, y justo estoy terminando, qué bueno, fortalecer la investigación entre instituciones. Que un poco la política también pública avanza hacia allí, ¿no? Estos proyectos en los que distintos académicos y distintas redes se unen para generar grandes temáticas de investigación, líneas grandes de investigación. Bien,
por favor, avanzamos. Muchas gracias. Cumplí. Gracias, María Francisca. Realmente es muy interesante conocer la vida de una revista científica. Hay cosas que uno ve de pronto en la publicación, ve sus indexaciones, hace una revisión de su estilo porque tiene una vida propia cada revista, pero conocer de cerca desde la persona que ha vivido todo el proceso, de incluso el aporte al desarrollo del conocimiento. Qué importante es que el equipo editorial sean personas dedicadas a investigación. Eso le da otra mirada definitivamente a lo que es una revista científica. Muchas gracias por compartir la experiencia. Tengamos entonces ahora sí la participación de Esteban y ya sabes que... Bueno, muy buenas tardes ya. Eh, eh, qu- Quería partir transmitiendo el saludo del Consejo Nacional de Educación al IESET en este sexto aniversario. Para nuestra institución era muy importante estar acá. Le transmito el saludo de la secretaria ejecutiva del Consejo, señora Nelly Ramírez. Me acompaña el profesor Miguel Muñoz, quien es el jefe del Departamento de Gestión de la Calidad, que es la unidad organizacional en la cual editamos la revista Calidad en la Educación y gestionamos la convocatoria de apoyo a la investigación en educación. Por lo tanto, es como la unidad que está más vinculada al ámbito del trabajo de usted en términos de un apoyo a la generación y a la difusión de la investigación. Quiero agradecer a la doctora Gwendolyn Suárez por la invitación inicial y por toda la colaboración que hemos tenido en estos días previos, estas semanas previos, para la preparación del material. Y también quiero agradecer, bueno, hay tres académicos del IEC de acá, el doctor Daniel López Estefoni, el doctor Oscar Espinosa y el doctor Francisco Ganga, quienes son connotados autores que han publicado en nuestras páginas y pares evaluadores muy generosos en el apoyo a la revisión. Así que, como bien decía la doctora Elgueta, son las comunidades académicas las que construyen esta revista. Nosotros gestionamos, pero sin... Finalmente son los pares quienes van determinando lo que se publica y lo que no, es la misma comunidad y los autores los que van construyendo. Así que muchas gracias también a ustedes y bueno, esta presentación tiene un poco contar el nicho institucional en el que se inserta nuestra revista, un poco de nuestra historia también, contarles acerca de nuestro proceso editorial y finalmente un poco algo que hemos venido conversando tanto con la doctora Suárez como con el doctor Ganga y darle algunas pistas respecto a algunos errores que se cometen en las publicaciones que nos llegan. Y esto fue muy gatillado por un estudio que ellos vienen haciendo hace muchos años de levantamiento sistemático de muchas revistas a nivel internacional y nosotros, bueno, partimos contestando la encuesta que nos mandaron el año 2016, creo, y a partir de ahí hemos tenido siempre un poco todo este núcleo que forman las universidades estatales, de colaboración. Hemos estado ya en varios encuentros académicos y bueno, siempre es un gusto estar. Ahí está un poco la estructura que le acabo de dar. ¿Podemos pasar, por favor, a la siguiente lámina? Ya, el Consejo Nacional de Educación, por favor. Bueno, es un organismo de Estado. Nosotros no somos una universidad, no somos un organismo académico, pero estamos muy vinculados con la academia, somos parte del sistema de aseguramiento de la calidad escolar del SAC y el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, SINASE, y creemos que algo que caracteriza a nuestra institución es que es de las pocas instituciones que tiene una vinculación transversal con todos los niveles del sistema educativo. Nivel preescolar, nivel escolar, educación superior, y no tan solo hemos tratado de tener una mirada a cada uno de estos niveles como una parcela estanca, sino que también las transiciones que se producen. Mucho nos interesa la transición desde la educación escolar a la educación superior. Tenemos un portal de orientación vocacional que se llama Elige Carreras y es un tema que nos interesa. La siguiente, por favor. Bueno, el consejo está conformado por 10 consejeros que representan a distintos sectores de la sociedad con distintos mecanismos de designación. Hay consejeros que son designados por alta dirección pública y otros que son representantes de distintas áreas de la educación, las universidades autónomas, acreditadas, centros de formación técnica, etc.
y tenemos una secretaría técnica que es la que formamos parte tanto Miguel como yo y en la cual producimos nuestra revista. La siguiente, por favor. Ahí está nuestra visión y misión, pero yo creo que esta la pueden ver en nuestra página web y pasar a la siguiente. Ahí están nuestros objetivos estratégicos, que también los invito a revisarlos en nuestra web. La otra, por favor. Como les contaba, tenemos funciones relativas a todos los niveles del sistema educativo. Eh, y bueno, en la parte como de contribución a las políticas públicas, nosotros tenemos nuestra revista y nuestra convocatoria de apoyo a la investigación, que es como los temas que se vinculan más fuerte con la actividad de ustedes y bueno, a partir de las cuales nos hemos conocido y hemos desarrollado esta relación de colaboración permanente. A la siguiente, por favor. Bueno, nuestra revista se creó como una publicación semestral del entonces Consejo Superior de Educación. El Consejo Nacional de Educación es el sucesor legal, pero era una revista de carácter más bien misceláneo. O sea, de hecho, si ustedes van a los primeros números de nuestra revista, era como más parecida a la revista Que Pasa o la revista Arcilla, porque era una revista de papel, o sea, chiquitita, con fotos, con entrevistas, y poco a poco fue tomando el carácter de más académico. O sea, primero se empezaron a publicar ensayos, pero eran ensayos que se pedían a los autores, se encargaban, o personas que nos ofrecían una colaboración, pero fuimos evolucionando y ya a partir del año eh, 2007 aprox, estamos publicando solamente artículos que pasan por revisión de pares. Ya no hay artículos por encargo, ya no hay estos monográficos que surgían de mesas de trabajo que organizamos o ponencias de nuestros seminarios, son artículos que pasan todos por el criterio de la revisión de pares. La siguiente, por favor. La revista Calidad en la Educación, bueno, nosotros estamos indexados en Cielo Chile, en Latindex, eh, también estamos en Eriplus. Recientemente nos indexamos en Eriplus. Éramos una revista impresa antes, pero a partir del año 2017 somos solo una revista digital. Tenemos una URL propia que se gestiona a través del Open Journal System. Nosotros acabamos de actualizar nuestra versión del Open Journal System a la 3.4.03 para ir cumpliendo con los estándares tecnológicos de las publicaciones de corriente principal. Hace un par de años implementamos también la publicación continua, que en nuestro caso se llama Ediciones en Avance, que no es un preprint. O sea, como bien decía la doctora Algueta, nosotros en algún momento se nos presentó la posibilidad de hacer un preprint, pero el Consejo decidió ir publicando los artículos a medida que están listos, pero habiendo pasado por todo el proceso de edición, corrección de estilo, diagramación. Nosotros publicamos aproximadamente 10 números por artículo, pero vamos publicando de 2 a 3 artículos mensuales al año. Lo cual yo creo que es bastante bueno porque permite que los artículos estén disponibles a la comunidad académica con mayor antelación, les permite aumentar su impacto, les permite también facilitar, mejora yo creo el trabajo de los investigadores en el sentido que pueden empezar a difundir la investigación antes, no se producen desfases de los resultados que a veces pueden quedar muy atrás. Entonces han sido como algunos de los avances importantes que hemos tenido: la publicación continua, la digitalización, un poco el crecimiento de los estándares. Estamos tratando de ampliar nuestro foco internacional. Como bien decía la doctora Algueta, recibimos bastantes colaboraciones de Brasil. En general estamos publicando 1 o 2 artículos brasileños por número. Eh, y en este momento que nos estamos preparando para postular a Scopus y a SIWOS. Nosotros postulamos una vez a Scopus, tuvimos una retroalimentación y estamos tratando nos estamos preparando y tratando de mejorar continuamente nuestro proceso para volver a postular. La siguiente, por favor. Bueno, como les decía, todos los artículos son revisados primero por nuestro equipo interno. Nosotros trabajamos, bueno, Miguel, yo y como 3 personas más que somos editores de área, personas que tienen un poco mayor interés en educación escolar, otras que lo tenemos en educación superior. Eh, Hay un filtro preliminar. Aquellos artículos que pasan ese filtro son enviados a la revisión de pares. Entonces, en realidad la revisión de pares es un proceso que es complejo, hay mucha presión. Sino que la doctora Algueta también sabe lo que cuesta encontrar los pares. Ustedes, los académicos, les deben pedir que evalúen 100 artículos al año, entonces hay que hacer un filtro previo, necesariamente.
Aquellos que pasan a la evaluación de pares, se les envía inicialmente a dos evaluadores. Bueno, si los dos lo aprueban y lo encuentran buena, lo aceptamos. Si los dos lo rechazan, se rechaza obviamente, pero claro, puede pasar que uno lo encuentre bueno y el otro malo. Ahí en general pedimos o sea, pedimos una tercera opinión o bien eh, pedimos a algún miembro del comité editorial de la revista que arbitre. Nosotros buscamos, bueno, en Google Scholar, en las bases de Cielo, nuestros evaluadores, pero también hace algunos años hicimos el ejercicio de pedir una base de todos los becarios del área de educación a la NIT. Nos la entregaron como bien compartimentalizada y tuvimos que reconstruirla nosotros, buscar los correos, buscar dónde trabajaban todos, pero nos logramos hacer de una buena eh, base de alrededor de 500 personas, la cual sumamos a otras personas que teníamos y es lo que nos ha permitido realizar el proceso de evaluación de pares, tanto de nuestra revista como de nuestra convocatoria de apoyo a la investigación. Bueno, luego de eso, bueno, una vez aceptado o rechazado, nosotros comunicamos a los autores, entregamos siempre una retroalimentación, tratamos de ser lo más constructivos posible en el caso de los rechazos y luego iniciamos un proceso de edición, corrección de estilo. También trabajamos con un cuerpo de consultores importante. Tenemos un editor, un corrector de estilo en castellano, un corrector de estilo en inglés que ve o los artículos en inglés que publicamos, o bien nos ayuda en los artículos en español con una validación de los abstracts y las palabras clave en inglés que son muy importantes en los buscadores. Tenemos una diagramadora, bueno, tenemos un marcador para cielo. Entonces, en realidad, esto que se ve como una revista que trabajamos 4 o 5 personas del consejo es como una pequeña, yo a veces digo que es como una pequeña pyme que contamos con hartos proveedores, trabajadores que, que implica harto trabajo detrás. La siguiente, por favor. Voy a dar algunos datos del proceso editorial de este año. Recibimos 77 manuscritos. Este corte es, en el fondo, los artículos que ingresaron a nuestra plataforma entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2023. Hay 15 que están actualmente en revisión, o sea que fueron los que recibimos la última semana, ¿no? 43 fueron rechazados en la revisión inicial, como les contaba, o sea, de los 77 hubo 43 que no fueron a pares. En el fondo, 19 fueron enviados a pares externos, 12 de los cuales fueron aceptados y 7 rechazados. Eh, Publicamos 20 artículos en 2023, de los cuales 8 habían sido recibidos en 2022 y 12 en el 2023. Nuestra tasa de aceptación de los artículos recibidos en 2023 es de un 15,6%. ¿Por qué hay artículos que se publicaron recibidos en 2022 que se publicaron en 2023? Bueno, porque los procesos de evaluación de pares son relativamente largos. O sea, nosotros no nos demoramos más o menos 100 días en promedio en una revisión de pares. Ahora, yo creo que tiene que ser así. O sea, cuando yo veo en una revista que el artículo fue recibido el 15 de marzo y fue aceptado el 30 de marzo, para mí quiere decir que no hubo revisión de pares. Así que es parte del proceso. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver el tema de los errores habituales, que es lo que hemos levantado un poco a partir de la reflexión que ha gatillado el estudio del equipo del doctor Ganga. Bueno, nosotros clasificamos como metodológicos algunos errores, no tienen que ver necesariamente con la metodología en el sentido del dato, pero un poco como de formulación metodológica en el texto, como una pregunta de investigación a veces ambigua, cuando hay una revisión inadecuada de la literatura, no está actualizada o está muy sesgada, cuando no hay un uso de muestras adecuadas, cuando los análisis estadísticos no son claros o las técnicas no son las adecuadas. También consideramos a veces a lo mejor trabajo de levantamiento de datos, pero la discusión conceptual es pobre, o a veces una discusión que va más allá de los datos presentados. O sea, yo tengo una idea preconcebida, tengo ciertos datos y pues saco conclusiones que no emanan necesariamente de los datos. Y también es un tipo de error que a veces se tiende a observar. Después también algunos errores que los clasificamos como errores de estructura y estilo, que tienen que ver un poco con la forma del artículo, que es cuando, bueno, la introducción no es clara, el estilo de escritura no es muy aceptado. Bueno, la extensión excesiva, o sea, nosotros tenemos ciertos límites de palabras, pero muchas veces nos mandan artículos muy pasados y las revistas internacionales son súper rigurosos con eso. Nosotros, en general, tenemos como un cierto estándar de tolerancia o le decimos a la persona
por favor, reduzca el número, mándenlo de nuevo, pero en una revista internacional sencillamente lo rechazan por forma. Bueno, y a veces errores tipográficos que, claro, no son tal vez tan importantes, pero muchas veces la forma en que se presentan las cosas denotan algo del fondo, de la prolijidad del trabajo y tiende a predisponer mal a los evaluadores. Entonces, en ese sentido, yo creo que, como bien decía la doctora Algueta cuando decía, manden las cosas buenas, mándenlo en su mejor versión, en el fondo es ganarse un poco un prejuicio, un punto en contra del evaluador antes por algo que tiene una solución súper fácil, pues es un tema de forma, no de fondo. Bueno, y algunos temas de gestión bibliográfica que suelen pasar, muchas veces se citan textos no referenciados en la bibliografía, o se referencian textos no citados en el artículo al final. A veces hemos detectado inconsistencia en la manera de citar un mismo artículo al interior de un paper, y errores también en digitación de nombres, lo cual también, si bien es cierto un error de forma, tiende a generar como una mala disposición al lector, pues. O sea, uno ve algo que es poco prolijo y empieza a desconfiar no solo de la forma en que se expresa, sino que dice, bueno, si está escribiendo mal, quién sabe cómo habrá recogido los datos. Entonces, esos son temas, son como que en una síntesis como de algunos errores que vemos, principalmente además en nuestra revisión interna, que es como en la cual quedan fuera la mayoría de los artículos. Vimos que de los 77 de este año, 43 quedaron fuera en esa fase. Sí. Y aquí, bueno, cerrando un poco el tema este de los errores, podemos ver que los errores bibliográficos no se ven solo en las referencias. O sea, a veces que la referencia está mal, sino que a lo largo de todo un artículo uno va viendo inconsistencia de la citación, eh, eh, que no se respetan a veces las normas, que la norma APA 5, 7, que es la que estamos usando nosotros. Bueno, y aquí algunos tips también para los investigadores más jóvenes, que también fue algo que nos encargó la doctora Wendolin previo. Bueno, el procesamiento de bibliografía es un proceso extenso en volumen y tiempo, por lo que el manejo artesanal, por decirlo de alguna manera, aumenta los factores de riesgo respecto a estos errores. Entonces, es súper importante que el uso de los software de gestión, un buen uso y una buena capacitación de los software de gestión bibliográfica. Ahí se citan algunos que permiten la profesionalización de la producción de artículos. También un poco a los temas de estilo que veíamos, de escritura, tal vez, como decía la doctora Algueta, en vez de mandarlo apenas esté listo, hacer revisión cruzada con algún colega, tal vez la contratación de un corrector de estilo. Ahora, eso es caro, pero, por ejemplo, uno podría empezar a experimentar con... Hay herramientas de inteligencia artificial generativa que ayudan no a escribir el artículo, pero sí a lo mejor a corregir la redacción, a revisarlo, lo otro no corresponde. Y un tema, bueno, fue desarrollado con mucha profundidad por la doctora Algueta, que tiene que ver con la transparencia en el reporte de las fuentes, con la entrega de los bases de datos para la replicabilidad de, de los corpus de análisis para la transferibilidad de los estudios. La verdad es que, bueno, también recomiendo un artículo del doctor Daniel López con el doctor José Antonio Muñoz, en que abordan latamente y de manera muy interesante todo lo que fue la crisis de las publicaciones seriadas y la crisis de la replicabilidad, que fue finalmente lo que dio origen al movimiento de la ciencia abierta. O sea, fue por estas fallas de que se empezaron a dar cuenta de que los experimentos que se publicaban no eran replicables, que se falseaban los resultados, que por llegar a una novedad muy rápido, a veces se, mm, se falseaban los resultados, y un poco esta especie como de producción industrial de artículos también generó estos problemas que dieron origen al movimiento de la ciencia abierta, pero eso es algo que llegó para quedarse. O sea, hoy día es parte, está entrando, permeando las políticas públicas. Vemos que ANIT tiene fondos INES para la instalación de ciencia abierta, las distintas universidades están eh, abriendo direcciones de ciencia abierta. Entonces, claro, antes los investigadores como que eran muy recelosos con sus bases de datos, con sus resultados, pero la tendencia es a que las revistas tarde o temprano van a terminar pidiendo todas las bases de datos para que otra persona pueda replicar los resultados. Los repositorios también llegaron para quedarse, entonces eh, yo lo estoy viendo de una manera mucho más simple que la primera presentación, que yo creo que profundizó mucho y bastante bien en esta temática, pero son temas que están
que ya no son del futuro, o sea, son del presente hoy día y que van a ser cada vez más vinculantes. O sea, la necesidad de entregar las bases, de ser de transparencia. El open access también es algo que está, nosotros también, bueno, somos una revista que somos parte de un servicio público, por lo tanto nunca hemos cobrado por leer, nunca hemos cobrado por enviar, no pagamos a los revisores. Es una revista 100% de acceso abierta porque es una revista financiada por todos los contribuyentes. Pues, entonces, es como el estándar básico siempre, pero vamos a tener que avanzar a estándares de mayor apertura, mayor transparencia en términos de la publicación de los datos, de la pertenencia para para la replicabilidad. Y esa también es una invitación a entrar en ese tema porque es como lo que ya no es el futuro, o sea, tanto, bueno, está el tema este un poco de la inteligencia generativa, pero también de la ciencia abierta, es como el tema del presente. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. De igual manera, yo creo que el mensaje que rescato de tu presentación, además de la vida que toma la revista ante los ojos de la audiencia también, es el darse cuenta que si bien cada vez somos más exigentes en el tema de las revisiones y podemos llegar a ser muy majaderos y sé que nos ven a veces como demonios en el proceso, también hay que tomar en consideración que nosotros también somos objeto de presiones. Estamos permanentemente en la búsqueda del mejoramiento, en poder también posicionarnos en las bases de datos y eso nos obliga también, por supuesto, a tener mayor rigor y a ser mucho más exigentes en los procesos. Y lo otro que también creo que se podría rescatar es lo importante que es el camino de la colaboración, en tanto, por ejemplo, en el caso de Esteban, y seguramente ahora, a partir de ahora, María Francisca también nos va a acompañar en este proceso, de ir ofreciendo información para alimentar la línea de investigación que hemos venido desarrollando, Francisco Ganga es mi persona, que como les decía al inicio, esto no es solamente generar artículos científicos, también hay una misión, hay un proyecto de apoyo a los nuevos investigadores. ¿Por qué hago énfasis en nuevos investigadores? Porque hay gente que está recién comenzando y se siente sola. Hay gente que ya está en el camino, que quiere perfeccionamiento y eso está muy bien, pero ya tiene el camino bien claro. ¿Sí? Por eso hacemos mucha énfasis en las personas que están iniciando el proceso de la investigación. Y bueno, ahora damos entonces unos minutos de apertura para quienes quieran hacer consultas a nuestros invitados. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, comentario, pregunta? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Villegas, yo soy de la Universidad de Antofagasta. Quisiera hacer la siguiente consulta. Eh, si en Chile, en educación, hay 7 revistas, pero tenemos, entiendo, más de 50 universidades y 18 son estatales, a juicio de ustedes, ¿qué es lo que hace que ese indicador, ese número, sea notoriamente bajo en rigor, pero eh, se tendería a correlacionar entonces con alguna suerte de ideología académica, interés de la propia academia, eh, algunas líneas de trabajo que no son observadas? Dicho de otra manera, ¿qué es lo que ustedes como editores de revistas observan en el sentido de que, habiendo un cúmulo de instituciones universitarias en el país, no se vea reflejado en revistas? Gracias. Bueno, es bastante relativo, o sea, yo no sé si es esperable que cada universidad tenga una revista de educación, porque igual es un país más bien pequeño. Entonces, yo no sé si hay una masa crítica de artículos tan grande como para alimentar, no sé, 50 revistas de educación en Chile con artículos de alta calidad. Nosotros vemos que nosotros recibimos 70 artículos al año, pero hay 40 que quedan fuera en una primera revisión. Entonces, a nosotros no nos es tan fácil completar los 20 artículos, y eso como bien decía Gwendolyn, estamos bien presionados, o sea, estamos recibiendo mucho material, los autores están muy interesados en que se revise de manera rápida, pero si tú te fijas, hay 7 revistas que probablemente todas estamos con un cierto estándar de presión, pero aún así nos sacamos tantos artículos, y eso que publicamos artículos internacionales, entre todas, digo, o sea, eh, se producirán 140 artículos al año se publicarán en esas 7 revistas, 150. Entonces yo no sé
si da para, o sea, es una hipótesis, no tengo una evidencia si es cierta, es mi percepción, por lo cual puede estar muy sesgada, de que como para tener un número mucho mayor de revistas, tal vez sería bueno tener revistas que sean de colaboración entre dos o tres, por ejemplo, me imagino, estoy pensando en voz alta, por ejemplo, una revista de la macro zona sur en la cual puedan incorporarse tres o cuatro universidades zonales de la macro zona norte, de la zona central, pero yo no veo como un horizonte necesariamente deseable el que cada universidad tenga una revista sobre educación. Bueno, en general, no en educación, a propósito de los rankings CIMAGO, Chile tiene muchas revistas, es un foco de producción de revistas científicas en América Latina. Eso lo quiero decir, no en el campo de la educación, en general. Dicho esto, una de revista científica en realidad es un proyecto complejo de implementar. Eh, es caro, es muy caro, eh, y es una inversión, así como el señor decano decía, eh, normalmente nos pasa en Chile, soy doctor, me dieron un puesto de gestión, me hice cargo del asunto y a qué hora voy a publicar si soy doctor, que es como lo que nos pasa a muchos en la realidad. Y si estamos en una privada, peor todavía, porque ahí tienes que hacer como 10 cursos, no sé cuántos cursos y no sé a qué hora vas a investigar, eso es tu problema. Entonces, eh, no en todas, porque hay diferentes modelos también, pero en general le tiende a pasar al profesor recién doctorado que tiene esta tremenda demanda de gestión o de liderazgo por los nuevos conocimientos que trae, que son súper necesarios para cambiar las organizaciones también, para mejorar, para reformar, para hacer avanzar, para hacer... entonces es un fenómeno tan complejo que primero, claro, en educación, solo para educación, si lo vemos con un enfoque solo chileno, claro, somos muchas, diríamos, para Chile, pero en realidad si lo vemos con un enfoque internacional, en realidad está todo por hacer. Ya depende del enfoque que tengamos. Segundo, si la institución efectivamente va a instalar un sistema de bibliotecas adecuado para una implementación pertinente, porque nosotros en la Chile tenemos a CICIP, que yo agradezco enormemente que esté CICIP. Tenemos a Cristian Calabrano, yo nombro personas, pero es que en realidad todo lo que uno hace es por persona, no lo hace solo. Cristian Calabrano que me decía, eso sí, eso no. ¿Y por qué? Por esto. O sea, no necesitamos expertos, bibliotecarios, bibliotecarias que entiendan el tema de las bases de datos, de la circulación del conocimiento. Necesitamos a científicos, expertos en el área, que entiendan la importancia y la responsabilidad de armar unas revistas científicas. Necesitamos comunidades, necesitamos, en primer lugar, una política pública que nos respalde. Sin política, sin contexto, no podemos hacer mucho. ¿Sí? Si me pregunta Francisco, es complejo. Depende del enfoque, depende de lo que queramos hacer. Eh, pero lo que sí es que la colaboración permitiría que muchas revistas repuntaran a la vez. Eso sí yo lo creo, profundamente. O sea, hay gente que solo manda una revista porque tiene mucho impacto. ¿Qué pasa si eso lo dividimos en el tiempo y lo compartimos? Chile se transformaría en un foco de investigación mundial si hubiera solidaridad. Estas son las locuras de la profe Elgueta, ¿no? Yo recibo tantos artículos, bueno, como autores sacrifiquemos parte de nuestra carrera porque en 5 o en 7 años más todas las revistas van a estar indexadas y van a ser leídas en el mundo y a todos nos va a ir bien. ¿Por qué tiene que irle bien a unos y mal a otros si podemos compartir? Yo pudiera decir, nada, es que yo ya llegué y entonces no creo, porque yo ya estoy bien. Ah, este es el mundo el fuerte y tú eres débil. Eh, son las ideas locas de la profe Elgueta, pero si hiciéramos eso y la realidad la construimos nosotros, nadie nos dice que, no, que tenemos que hacer y que no tenemos que hacer, siempre que estemos en los límites jurídicos.
pero la realidad la construimos nosotros. ¿Por qué tenemos que hacer lo que hacen los otros, las otras? Podemos hacer cosas distintas. Innovación, ideas. Así que, Francisco, si podríamos tener 10 revistas de educación estatales en los que establecemos máximos criterios de calidad y nos ayudamos, impulsamos. Nos transformamos en un polo educativo en América Latina. Y no tiene por qué ser chileno, puede ser de todas partes. Y a lo mejor salir de mi prejuicio que solo español y portugués, inglés, de todos lados. Y nos van a querer leer porque podemos ser súper interesantes. Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Sí, me parece muy importante lo que ha señalado Francisca, especialmente como convocando a investigadores o investigadoras que tienen un mayor recorrido y que solo apuestan a revistas que tienen alta indexación, pero que además son inaccesibles, eh, convocar, digamos, a que puedan colaborar en eso. Yo, pero eso también trae aparejado un problema. O sea, y lo digo en términos, yo eh, tengo esa exigencia como investigador de publicar en revistas o sea, artículos que están indexados en Scopus, en revistas en Scopus. Por lo tanto, como tengo esa exigencia, dejo de lado, y para mí es una pérdida, suele ser una pérdida, por ejemplo, que me pidan un capítulo de libro o un artículo en una revista que es Latindex. A pesar de eso, yo personalmente tomo la opción y digo, bueno, este artículo lo voy a enviar a esta revista, no sé, soy parte de un comité editorial y publico he publicado ya 2 artículos en una revista brasileña, Formação Docente, que es el grupo, es del grupo de formación docente de la ANPED, ¿ya? Pero es una revista que no está indexada en Scopus, ni Cielo tampoco, porque bueno, en Brasil tienen todo un lío con Cielo, ¿no es cierto? Pero es una opción personal, digamos. Entonces, no es algo que sea institucional, ¿ya? Y en ese sentido, la pregunta es como especialmente para ti, digamos, que estás en una universidad pública y que además, ¿cómo lo ves tú en términos de hacerlo institucionalmente? Institucionalmente, ese proceso de colaboración, porque nosotros en las universidades estatales también por mandato tenemos que colaborar. No es solo por idea, sino que también legalmente tenemos que. ¿Cómo ves tú esa posibilidad que institucionalmente se pudiesen fortalecer nuestras revistas? Cuando digo nuestras, estoy hablando a nivel latinoamericano especialmente, porque, eh, porque no solo está ese problema de tener que publicar en revistas Scopus, sino que además, ya lo dijo Wendolin, ¿no es cierto?, son las revistas que hay en Scopus en América Latina, la mayoría están en Q3, Q4, porque ahora la exigencia no solo es publicar en Scopus, sino que además tiene que ser Q1, y resulta que me interesa nada, a lo mejor, publicar en Q1, porque no me interesa que me lean eso, esas personas. O sea, nosotros acabamos de publicar un artículo en una revista Eslovenia, por ejemplo, porque a mí personalmente, que era el autor principal, me interesaba publicar en esa revista en Eslovenia. ¿Eh? Y es Q3. Pero le digo, ¿cómo hacer esa posibilidad de la colaboración, hacerla institucional? ¿Cómo lo ves tú, digamos, desde tu experiencia, tantos años, este recorrido y también esta mirada, ¿cierto?, que tienes? Bueno, voy a hablar desde la locura de la profe Elgueta, porque todo lo que he hecho ha sido una locura en mi quehacer académico. Yo era bicho raro en todas partes y empecé un proyecto distinto porque así soy, diríamos. Si me preguntaran cómo innovar sin rectores, no llegamos a ninguna parte. La política es el momento fundante. Yo he aprendido a esquivar las dificultades en pos del fortalecimiento de una disciplina. Ahora, ¿cómo lo haría? Voy a hablar en lo ideal, no en lo real. Por favor,
A lo mejor no voy a tener ningún sentido de realidad a propósito de lo que voy a decir. Primero, haría un comité de evaluación en que se seleccionaran, no por su indización, revistas con un buen comportamiento. Porque esto es una buena práctica. O sea, aquí hay una responsabilidad social, política, disciplinar. Es una cosa mucho, es una disciplina y lo que se publica, lo que se escribe, lo que se investiga, ¿verdad? Es una responsabilidad muy grande. Yo elegiría un número de revistas y le diría a NIT y al comité de educación, le diría, ¿sabe qué? Tenemos este número de revistas que pasó un proceso de evaluación desde el ministerio, desde la política pública, y estas revistas todavía no tienen indización, pero nosotros creemos que utilizando, aprovechando y colaborando en las bases mundiales, porque se ha globalizado el mundo, nos van a leer en muchos lugares. Y queremos hacer de Chile como política un país de investigación educativa en las distintas áreas. Entonces, le pediría que los puntajes ANIT del comité científico se les entregara a los académicos, las académicas que publiquen en esta otra lista de revistas un pequeño puntaje. Primer incentivo. O sea, la gente va, como decía un profe mío en clase, cuando me formé en el magíster, ¿cómo nos vamos, mi negro? ¿Qué es lo que me van a dar a mí? Porque la gente tampoco es tan bondadosa ni vivimos en el país de la solidaridad, vivimos en el país de la competencia. Lo que pasa es que desde las políticas tenemos que fortalecer la solidaridad, porque es la única manera de cambiar el contexto de la competencia, que es lo que está. Y dicho esto, entonces, los investigadores que quieren publicar en revistas científicas importantes lo hacen. Y paralelamente comenzaría un proceso entonces de incentivo interno. Pero obviamente que, como decía recién, a lo mejor Chile es muy chico. Esto se tiene que hacer con internacionalización. Y eso implica otra patita, que es la patita de seminarios, congresos, y pedir entonces que haya una retroalimentación para formar la comunidad científica. Porque seguramente a ustedes les pasa mucho, me corrige si me equivoco, esto es una hipótesis solamente, pero cuando yo estoy en una base de datos y me piden evaluar un artículo, no tengo ningún compromiso personal y lo puedo colocar al último de mis responsabilidades. En cambio, si fui a un congreso, conocí a la gente, o virtual también, compartí mi investigación, me dieron un reconocimiento, me dijeron, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué interesante lo que tú haces. Mira, que hay otro académico que está haciendo lo mismo, otra académica. Cambia la cosa. Entonces, en los congresos tienen esa virtud. La presencialidad lo experimentamos acá, ¿no? No es lo mismo que me vieran, que no me conocieran, que no me vieran. Otra cosa es estar aquí. Entonces, esa sería la segunda patita, que fue lo que aprendí de la experiencia de la revista Pedagogía. Esas dos patitas y la cooperación de los congresos diversos, el no monopolio, diversidades, ¿ah? Que a lo mejor, por ejemplo, la ponencia inaugural sería el artículo que tuvo mayor visualización el año pasado. Y con eso abrimos el congreso. No abrió el POPE, abrió el que publicó, la que publicó ahí y que le interesó a las audiencias. Entonces deja de ser endogámico. Somos súper endogámicos. Y se transversaliza y se transparenta. Eso haría, así como de manera, quizás me faltan muchas cosas que pensar, pero así entrando, así no varía, pero tiene que partir por la política pública. No puede ser una iniciativa de alguien, porque es como cuando queremos cambiar las prácticas de docencia, ¿no? El profesor, la profesora innovadora, sin un contexto que favorezca la innovación, no llega a ninguna parte, más bien se sufre mucho. Nos pasa lo mismo a los editores o a los que queremos difundir el conocimiento. Solo no va a poder pasar esto. Así que necesitamos un Ministerio de Educación, necesitamos políticas públicas que nos ayuden en eso.
Es que me quedé un poco pensando dándole una vuelta más a la pregunta que hizo el profesor Francisco de la Universidad de Antofagasta. ¿Por qué es difícil también que surjan más revistas hoy día? Porque un poco aquí también tenemos lo que se ha llamado el efecto Mateo. O sea, aquí lamentablemente el que más tiene es el que más recibe. Claro, una revista que parte de cero no parte con indexaciones, entonces le va a costar mucho capturar artículos y de ese tipo. Entonces yo creo que es como una especie como de economía política del conocimiento, por así llamarlo. O sea, es cierto, todos apuntamos creemos que lo deseable es la colaboración, pero el sistema no, pone muchos incentivos a la competencia. O sea, tú vas a recibir financiamiento en la medida en que publiques en revistas con más indexación. Tú, en las mismas universidades, a veces se evalúa a los académicos. O sea, yo veo que los académicos a veces están desesperados por publicar cuando hacen el artículo, porque si no, los evalúan mal. Entonces yo creo que esa también es una de las razones que hace difícil el surgimiento de más revistas, porque partir de cero con una revista hoy día objetivamente va a ser muy difícil que pueda capturar buenos artículos, o sea, o artículos atractivos, por llamarlo, y si no captura esos artículos no va a poder indexarse, le va a costar mucho más, entonces es como una especie de nudo gordiano que hay ahí de resolver para la generación de nuevas revistas, no es tan fácil. Mire, en razones de tiempo vamos a cerrar con la pregunta del profesor Oscar y creo que Francisco Ganga había levantado la mano, ¿sí? Para que podamos respetar el tiempo de todos. Y te va a faltar las palabras de cierre, ¿no? Primero que nada, valorar la presencia de María Francisca y Esteban acá. La verdad que es un tremendo orgullo poder contar con ustedes, editores de dos revistas de larga trayectoria, ni hablar de calidad en educación, ¿cierto? Que como bien señalaba Esteban, parte del 93 y ya desde el año 2007 viene publicando exclusivamente artículos, ¿cierto? Académicos. Y en el caso de revista de pedagogía universitaria y didáctica del derecho, bueno, yo me acuerdo cuando parte esto a propósito del primer congreso, donde tuve la oportunidad de colaborar, de participar junto a Luis Eduardo, y eso fue fruto también de un artículo, que espero que no haya sido muy intervenido, creo que iba más o menos decente. Eh, pero yendo al grano, yo quería preguntarle, ¿existe la posibilidad, y pensando en dar más espacio, más tribuna también a nuestros académicos y académicos en el extranjero, a sabiendas de que es difícil, no es fácil, incrementar la periodicidad de ambas revistas, porque dos números al año sabemos que es muy poco, 6 artículos, 7 artículos por número es poco, pensando en la demanda que hay, ¿cierto? Y probablemente en el número de artículos que están quedando fuera, o también de autores que eh, podrían entusiasmarse, ¿cierto? De enviar colaboraciones a ambas revistas en el entendido de que la periodicidad es mayor. ¿Me explico? Por ejemplo, yo cuando veo a qué revista voy a enviar o a qué journal, me fijo, si publica 2 veces al año, no envío, porque las probabilidades de que sea aceptado ese artículo, ese paper, ¿cierto?, son menores que si lo envío a una revista que publica 6, 8, 10 números al año. Yo sé que esto que tiene complicaciones económicas, complicaciones académicas, porque está todo el proceso de revisión editorial, ¿cierto?, de evaluación de pares, pero lo lanzo a la mesa para escuchar un poco su reacción. En segundo lugar, me alegra mucho que Calidad en Educación esté encaminada a indexarse en Scopus. Yo creo que hace un largo tiempo ya, Esteban, Miguel, la revista debería estar indexada en Scopus por todo el rigor que hay en el trabajo de ustedes, que me consta, ¿ya? Y me alegra, por otro lado, que la revista de pedagogía universitaria en tan pocos años ya esté en el tránsito de Scopus a WOS. O sea, es formidable el trabajo que ha hecho María Francisca y el equipo que está detrás de la revista, porque no es fácil alcanzar esa meta. Hay revistas que llevan 20, 30, 40 y no han logrado eso. Y a mí no me cabe ninguna duda que en 2 o 3 años más van a llegar a WOS, lo que es maravilloso, ¿ya? Y eso obviamente va a atraer más audiencia, más interesados y ciertamente ampliar la cobertura al idioma inglés yo creo que también es fundamental, ¿ah? Tal como lo están pensando ustedes y lo debieran hacer en calidad en educación, Esteban, yo creo que es es una perspectiva a la cual no hay que renunciar, ¿ya? Tenemos que salir de lo local, tenemos que abrirnos, tal como lo señalaba María Francisca al mundo latinoamericano, al mundo europeo, y creernos el cuento, creernos, ¿ya? No, y no quedarnos encerrados aquí en esta isla, en el fin del mundo.
Y lo último, quería hacer una consulta, María Francisca, a propósito de esta apertura que están haciendo al ámbito de la educación superior, que yo creo que a muchos les interesa acá, y otros que no pudieron venir también van a estar entusiasmados con este espacio que abre la Reput, ¿cierto? Próximamente, o que ya lo abrió, ¿no? Ahí no estoy muy claro. ¿Qué ponderación va a tener María Francisca Educación Superior respecto de pedagogía jurídica? Me imagino que la preponderancia va a ser la última, ¿cierto? Y a Educación Superior le van a dar un 10, 15%, pero más o menos, ¿en qué están pensando en términos de cobertura? Visualizando un poco también las expectativas de los académicos, sobre todo los emergentes, ¿cierto? Los más nobles que quieren llegar a publicar, porque la idea de este panel justamente era entregar algunos tips, algunas recomendaciones para los académicos que tienen menos trayectoria, que han publicado menos o que no han publicado y que tienen deseo de publicar, ¿ya? Entonces me gustaría que respondieran un poco. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias, Oscar, por tus palabras en nuestra revista. A ver, nosotros el tema de la periodicidad, más bien nuestra estrategia ha sido a través de la publicación continua. O sea, más que aumentar el número de volúmenes, la publicación continua es lo que yo creo que nos ha permitido como ir procesando mayor número de artículos y generar mayor incentivo a los autores. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, nosotros tenemos un número que se publica en julio y como el deadline para ingresar a ese número eran los artículos que se recibían el 31 de marzo. No era algo, no era una jaula de hierro, pero en general tendría que cumplirse. Entonces, ¿qué pasaba? Una persona mandaba un artículo el 31 de marzo, sabía que si, o antes del 31 de marzo, que si era muy bien evaluado, se iba a publicar recién en julio. Pero resulta que si tú lo mandabas el 1 de abril, ya no te iban a publicar hasta diciembre. Hoy día si tú mandas un artículo del 1 de abril, a lo mejor no va a entrar en el número de julio, pero sí perfectamente se puede publicar en agosto. Porque en realidad el número ya es una especie de... en realidad es como una cosa más simbólica el cerrar el número en julio, cerrar el número en diciembre, pero la publicación es permanente. Entonces, antes también teníamos este problema. Una persona mandaba, no, podía pasar que un artículo era aceptado el 31 de enero y no veía la luz hasta el 31 de julio. Y sabes que el artículo estaba hasta diagramado. O sea, estaba listo, estaba como guardado en un cajón, por decirlo. Hoy día, si el artículo está aceptado el 31 de enero, se hace el proceso de diagramación en febrero y en 1 de marzo lo lanzamos. Entonces, esa ha sido más bien nuestra estrategia para, para hacer un poco la publicación más atractiva a los autores y en realidad yo creo que eso es como un gana-gana, o sea, es mejor para nosotros porque empezamos a recibir citas antes, para los autores también, a los autores les permite mostrar su trabajo antes y no evitamos como ese desincentivo, porque en el fondo, claro, pues si tengo un artículo, imagínate, un artículo que estaba, a veces la persona escribía el artículo, lo mandaba en octubre del año pasado, septiembre del año anterior, empezaba con las revisiones, todo era aceptado en enero y no se publicaba hasta julio del año siguiente. Yo creo que esa es una manera que no nos ha implicado el costo mayor de tener más volúmenes, pero sí que nos ha permitido, em, em, nos ha permitido ser más dinámicos y en el fondo hacerlo más atractivo y más funcional para los investigadores también. Bueno, hay varias preguntas. eh, eh, en relación a la revista Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho, eh, somos una revista que no cobra por nada, por lo tanto se mantiene con fondos institucionales. ¿Mm? Y eso siempre significa una proyección. ¿Mm? No es lo mismo tener a 5 profesionales que están jornada completa a tener académicos que colaboran. Son cosas distintas. Entonces, hay un tema de infraestructura que nosotros no podríamos sostener económicamente, estar todos los días revisando artículos y contestando. O sea, eso serían jornadas completas que tienen que estar allí permanentemente. O sea, para nosotros, yo siempre tengo mucho sentido de realidad y hay que optimizar. Pero ya no publicamos 6 nosotros. Nosotros estamos publicando 15, 20.
Y bueno, como me interesa que haya más circulación, porque más es mejor para todos, para que la revista venga más completa, yo no sé cómo van a reaccionar los expertos, porque nosotros sí le publicamos expertos, o sea, doctores, idealmente magísteres, idealmente personas que tengan algún conocimiento, una formación sistemática de posgrado. Nosotros preferimos aquello, por la seriedad de la información que estamos entregando, por el compromiso. Hay otras revistas que tienen otros proyectos. Para nosotros es importante esto. ¿Cómo promover con los investigadores jóvenes, los que están empezando? Bueno, tienen que publicar como lo hacen en Brasil. Y ahí yo aprendí, nosotros funcionamos con el sistema de indización brasileño. Nosotros estamos, en Brasil existe el Qualis, y nosotros logramos el máximo en Brasil, Qualis A1, porque aprendemos de los distintos contextos. En Brasil hay un doctor que dirige a su equipo y vienen los magísteres o los doctorandos y están en ese equipo. 3 para ciencias sociales, para nuestra área, ya es suficiente. De hecho, ya hemos disminuido el número, porque de repente se agregan como 20 y en realidad hicieron la investigación unos pocos, o sea, ya hemos visto muy malas prácticas. 3 como máximo. Nos quedan algunos todavía por ahí atrás, pero 3 es la medida. Y los investigadores jóvenes tienen que aprender de los doctores, de las doctoras. Si se trabaja en equipo, esto no es una labor solitaria. Entonces, ¿cómo publica en una revista como esta alguien que está empezando? Bueno, trabaje con su director de tesis doctoral, y publique y presenten un avance, aunque no hayan terminado la tesis doctoral, no hay por qué haberla terminado. Si los mismos capítulos, las reflexiones que se va teniendo en el proceso, siempre se ve como el producto final. Si una revista es para mostrar investigación y para ir desarrollando investigación, también publicamos innovaciones, que ya es otra manera de entender los aportes. Las innovaciones tienen que ver, innovaciones en docencia es otra lógica, pero que también se investiga. Pero es otro el foco, dependiendo, ¿no? Eso sería lo primero. Nosotros garantizamos la mayor cantidad de artículos posibles con el presupuesto que tenemos. Y este año me conseguí más presupuesto porque me ha ido bien, entonces voy a poder publicar más. Y cómo lo hago también con lugares del mundo que hay poco desarrollo en investigación. Porque a mí me interesa, como editora y como alguien que está fortaleciendo el campo, que en Perú, que en Ecuador, que en algunos lugares donde no hay mucha investigación en pedagogía jurídica, exista. Y lo que hago es que me pongo a trabajar con los investigadores que están publicando y en lugar de rechazar el artículo, colaboro hasta que sale algo bueno. Es un trabajo agotador, pero es la única manera de hacer que América Latina tenga distintos polos, porque lo que hay que aprender, de repente las ideas son maravillosas, como dices, ¿no? Pero no se cita adecuadamente, la argumentación, la hipótesis se pierde, no hay un hilo conductor, metodológicamente está muy débil. Bueno, pero uno puede colaborar, aunque se demore más, y finalmente sale algo. Y así, después en ese lugar en que con mucho trabajo logramos sacar un artículo, yo le pido a ese grupo que ya tenemos más relación, si puede hacer un seminario en pedagogía jurídica en ese lugar. Y hacemos un seminario y aparecen otras personas que creen que pueden publicar. Y así empieza. O sea, pero aquí en Chile ya no lo voy a hacer, porque aquí en Chile ya hay muchos expertos que están trabajando, pero si uno quiere fortalecer la disciplina, no es solo para los ganadores, uno tiene que hacerlo colaborativo. Depende del contexto, depende de la situación. Y si no lo pudieron arreglar nunca, hay que decir que no. No resultó porque los pares evaluadores finalmente no le dieron la pasada. Pero puedo estar trabajando con una vuelta, un aporte, el par evaluador de nuevo manda, y entonces ese diálogo es súper fructífero. La pregunta entonces, innovadores. Segunda pregunta, cómo poder tener mayor productividad a una revista que es semestral. Mi respuesta es que con mayor cantidad. Incluso estaba pensando con esta nueva platita hacer como
una convocatoria con un tema y sacar un tercer número excepcional, porque si una revista se compromete o permanentemente, tiene que ser permanente. Si una revista se compromete con 3 números, tienen que ser 3 números. Pero, por ejemplo, consiguiendo más dineros públicos de mi universidad, que a todo esto nosotros tenemos presupuesto que generar, con el diploma yo tengo que generar plata para la revista. No sé, esto es difícil. ¿Ah? Entonces, lo que hay que hacer es generar diálogos y comunidad, porque así nos ayudamos todos, diríamos, es lo que he aprendido. En relación a toda esta apertura, a estos temas emergentes, yo creo, en relación a esa última temática que un poco se mezcló con la respuesta, ¿no?, anterior, yo creo que hay que avanzar hacia el inglés. Efectivamente, yo creo que eh, hay que aumentar las audiencias y no hay que privarse de la posibilidad de aprender de otros contextos. Siempre se está aprendiendo. Siempre se está aprendiendo y siempre uno cree saber algo y no lo sabe tan bien. Yo creo que la flexibilidad es algo que me acompaña para poder ir detectando los errores en el camino. Y hay que abrirse. Es un camino largo poder llegar a una revista de alto impacto, pero creo que desde mi experiencia y para cerrar, el factor humano es lo más importante. Esta soberbia, la falta de humildad, no me lo creo. Los que quieren vivir así, que vivan así. ¿Mm? Eh, y, y uno aprende en el camino, nada más. No tengo mucho más que decir. Y trato de, si me dicen blanco, trato que sea blanco. Ni- y si no lo hago tan bien, pido ayuda. Y siempre con la coordenada, tal como empecé hoy día, ética. Ni Pepe Grillo, y todo COPE y todo lo que los expertos nos dicen que hay que tratar de hacer, hay que hacer. Eso. Cerramos entonces con la pregunta, ¿dónde está el micrófono, si son tan amables? Sí, se escucha bien. Bueno, en honor al tiempo, van a ser las 2 de la tarde. No voy a hacer ninguna pregunta, simplemente un comentario muy breve. Yo creo que esta mesa es la guinda de la torta de nuestro aniversario. De verdad se los digo, estamos muy contentos. Comparto plenamente lo que acaba de decir mi colega Oscar. No siempre estamos de acuerdo, pero ahora sí. Y de verdad que hemos estado frente a una mesa espectacular desde todo punto de vista. No solo por las orientaciones, sino que también por primero, la valentía y la libertad para decir las cosas. Yo creo que eso es súper importante en el mundo académico y en el mundo de la investigación. Estamos muy acostumbrados a decir lo políticamente correcto y no lo académicamente honesto. Siempre digo yo esa frase y creo que tenemos que avanzar hacia eso. Efectivamente, a propósito de la discusión de las revistas, tenemos solo 119 revistas en Scopus, como decía la doctora Gwendolyn, y, y de esas hay un dato que a mí me llama mucho la atención y lo quiero resaltar porque uno podría pensar de que todas las revistas son de las universidades. No, hay más de 30 revistas que no son de universidades, incluida bueno, no está en Scopus, pero en el Scopus hay más de 30 revistas. Ahora, ¿qué te está diciendo eso? Te está diciendo muchas cosas. Mi primera lectura es que las universidades no están haciendo la pega, se la están dejando a otros. ¿Ah? Porque las universidades deberían tener de alguna u otra manera el monopolio de esas iniciativas, no la están teniendo. Y este dato a mí me preocupa porque hace 4 o 5 años eran 5, 10 y ya van más de 30 revistas que la han asumido otras instituciones. Otras instituciones. Obviamente porque entienden que también el conocimiento es poder. Entonces tener una revista es un espacio para transferir conocimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una especie de colisión entre las exigencias que hacen muchos rectores a propósito de los equipos directivos, a propósito de los rankings, de los indicadores, de publicar en revistas indexadas. Sin embargo, cuando tú le planteas que una buena opción es que las universidades apuesten por las revistas, normalmente no lo hacen. La respuesta habitualmente es la políticamente correcta. Sí, lo vamos a ver cómo lo hacemos,
a lo mejor vamos a tratar de definir alguna política, algunos lineamientos, pero finalmente las revistas siguen languidecidas al interior de las universidades. Hay ejemplos de casos de instituciones que son pequeñas y que en poco tiempo han logrado tener sus 5 o 6 revistas indexadas en Scopus. En muy poco tiempo. Es un aporte, sin duda, a los que publican y a los que investigan, porque ahí tiene espacio para publicar. Y eso, ¿por qué no replicar esa experiencia? ¿Por qué no decir, si esta institución fue capaz de definir un plan estratégico para sus revistas y en 4 o 5 años llevó a todas sus revistas, 5 o 6, a la base de datos Scopus, y algunas ya están en WOS, ¿por qué otras universidades no lo pueden hacer? Yo ahí tengo otra hipótesis. Primero, falta de conocimientos de quienes dirigen las instituciones. Y eso nos lleva a otro gran desafío. ¿Ah? Yo valoro mucho la palabra directa de María Francisca. Yo creo que nosotros como académicos también tenemos la obligación de elegir bien. Muchas veces nos quejamos de nuestras autoridades, pero resulta que yo leí un chiste hace algún tiempo en Colombia que decía, la culpa no es de las autoridades, la culpa es nuestra que los elegimos. O sea, nosotros elegimos nuestras autoridades. Y si elegimos personas que no entienden los temas académicos, los temas científicos, no le podemos endosar la responsabilidad a ellos, como nosotros los culpables. Y créanme que hay muchas autoridades que no entienden lo que pasa con la investigación. Y de hecho no participan en eventos como estos. He escuchado autoridades que dicen vamos a crear una revista y en un año la vamos a indexar en Scopus. Altas autoridades de universidades. Vergüenza ajena, ponerse rojo, pero lo han dicho. ¿Qué está reflejando eso? No está reflejando un chiste, está reflejando una cosa profundamente de ignorancia al interior de nuestros cuerpos académicos. Entonces yo creo que también ahí tenemos un tremendo reto. Yo investigo el área de la gobernanza de las universidades y por supuesto ese es mi objeto de estudio. Mi objeto de estudio es cómo se administran nuestras instituciones y cuáles son incluso las competencias que tienen quienes administran nuestras instituciones. Entonces yo creo que aquí tenemos que nosotros también presionar, a pesar de que quedamos poquitos, pero siempre yo digo en los congresos al final que a los más graneados, los más implicados. Y como son los más graneados y los más implicados, también tienen más fuerza para plantear estas cosas. Yo creo que ahí tenemos retos fuertes, ser valientes y plantear estas cosas. Yo tratar de convencer a más gente. Colegas, es importante que las universidades inviertan en sus revistas, pero que le pongan estándares. Es importante lo que decía María Francisca, que no nos pongamos rojo en citar a los latinoamericanos. O sea, yo hace poco hice un ejercicio con la revista en Scopus buscando en educación. Me daba una pena enorme porque después de recorrido página y página, recién aparecía una revista en español. Todas las Q1 en inglés, de Estados Unidos, de Europa, Q1, 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 y no aparecía ninguna en educación en Q1, una cosa impresionante. Me daba entre pena y rabia, porque para llegar a Q1 simplemente hay que valorar lo que se está produciendo, y eso implica citarnos. Y no nos citamos, y en eso estoy totalmente de acuerdo. No nos citamos, no valoramos lo que hacemos. Así es que yo simplemente quiero terminar con esa pequeña reflexión. Nos vamos con un tremendo reto. Yo creo que la labor que está haciendo el IESET es enorme, de convencimiento, de lograr que la gente también participe protagónicamente, pero yo creo que aquí hay gente que puede incidir día tras día en la definición de las políticas al interior de una universidad. Como yo soy del campo, mi papá me enseñó hace mucho tiempo que para que un cuchillo tenga buen filo, lo tengo que pasar muchas veces por la lima. A la primera tú no tienes buen filo. Es algo constante, permanente y cada vez con más cuidado. Pero no puedes dejar de ser persistente. Y yo creo que ese es nuestro reto, ser persistente para que efectivamente no solo nos vayamos en el discurso y que le genere una presión enorme a los colegas, si aquí usted no publica en Q1, Q2, poco menos que no existe. O sea, ¿de qué planeta venimos? Y si usted lo logra ganar un Fondesit, poco menos que está marcado, te fijas, o al revés, el que gana un Fondesit se transforma inmediatamente en una especie de gurú del sistema. ¿De qué estamos hablando? Si el Fondesit es un medio para, ni siquiera es un fin. Fantástico que hayan recursos, como dicen los colegas, fantástico, maravilloso. Y todos queremos recursos porque queremos continuar con nuestras investigaciones. Pero junto con esas exigencias, que yo no estoy en desacuerdo, creo que las instituciones tienen que darle también las condiciones. O sea, a mí me da mucha pena cuando de pronto uno trabaja con colegas y dice, sí, a mí me exigen publicaciones, pero tengo 6 asignaturas. Y además tengo que asumir un cargo de gestión. ¿En qué momento publica ese pobre profesor? Sin duda que no tiene ninguna posibilidad. Entonces,
Yo creo que del trabajo decente al trabajo precario hay una brecha muy pequeñita y hay que tener cuidado también con eso. Bueno, colega, ese era el comentario que quería hacer. Estoy muy emocionado y contento con la mesa, de verdad que se pasaron. Muchas gracias por sus comentarios. Bueno, solamente cerrar agradeciendo al IESET por ofrecer estos espacios. Me siento muy contenta de que tengamos la oportunidad los editores de compartir cada vez más, aupando a que esto se siga haciendo. Creo que es muy importante seguir desarrollando este tipo de actividades. Y también agradecer a nuestros invitados que nos han compartido sus experiencias, ideas, recomendaciones, vivencias. Y también agradecer al público que nos ha acompañado tanto presencial como en línea, que ha tenido la paciencia de estar acá y permanecer con nosotros. Así que muchas gracias.